de Emilio Monzó. Bueno, vamos a hablar un poquitito, ya está Thaís con nosotros. Hola Thaís, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy ¿Contenta, bien. no? Una vez que, le decía a Vale, nuestra productora, una vez que me toca dar una buena noticia relacionada con cambio climático, Claro, ¿no? porque ayer se votó, se dio media sanción al Plan Nacional, lo voy a leer textual para no equivocarme, de adaptación al cambio climático. Y además lo que se dio es una incidencia a crear un consejo asesor. Sí, además también, así es decir, para reforzar un poquitito más este tema. ¿De qué se trata? A ver, sí, contanos. bueno, son varias las medidas. Finalmente ayer se sancionó la ley de adaptación a cambio climático o de lucha frente a cambio climático. La aprobó la Cámara de Diputados. La media sanción del Senado la había tenido en julio de este año. Fue un proyecto presentado por el senador Fernando Pino Solanas, junto también con Lucila Crexel, y lo que busca es, justamente como vos decís, es una ley de presupuestos mínimos para la mitigación y la adaptación frente al cambio climático. Recordemos, cuando hablamos de mitigación, tiene que ver sobre todo con la reducción de las emisiones contaminantes y adaptación a los efectos, ¿no?, que ya se sienten del cambio climático. Lo que busca la ley es poder garantizar acciones, instrumentos y estrategias justamente para la adaptación y para la mitigación. Lo interesante fue que lo que ocurrió ayer de sancionarse la ley sin ningún voto negativo es que demuestra que justamente la acción frente a cambio climático no distingue, ¿no?, de partido político, y eso fue un gran logro, o así por lo menos lo vieron las distintas organizaciones. De hecho, hubo celebración tanto por parte de quien, ahí estamos viendo, ¿no?, la votación. Sí, que dio 163 votos a favor, ninguno en contra, sí, y hubo 8 abstenciones. Sí, así es. Pero hubo celebraciones, lo que es interesante, tanto por un lado de el autor de la ley, Pino Solanas, pero también por parte del actual secretario de Ambiente. Tenemos los tweets, como ellos se manifestaron en las redes sociales, como decía también del secretario de Ambiente de la Nación, el rabino Sergio Berman, que también expresaron, ahí estamos viendo Pino Solanas, y el agradecimiento que Pino Solanas hizo a la juventud, que después vamos a hablar cuál fue el rol, ¿no?, que tuvieron los jóvenes en esto, pero eso fue fundamentalmente lo que él marcó en un proyecto. Argentina, perdóname, Argentina ya tiene la ley de presupuestos mínimos para la adaptación y mitigación al cambio climático, gracias a Jóvenes Clima ARC y a @Alianza por el Clima, a todos los que marcharon y se movilizaron durante todos estos años para hacer esto posible. Así es, sus palabras de agradecimiento tras el logro, y también quien se manifestó en las redes sociales fue el actual secretario de Ambiente, Sergio Berman, reconociendo también esto, lo que significaba para la acción, ¿no? Una noticia muy importante: se aprobó la ley de presupuestos mínimos de cambio climático. De esta manera se formalizará el trabajo implementado en el Gabinete Nacional de Cambio Climático, creado en 2016 y coordinado a nivel técnico por Ambiente Nación, que es la Secretaría. Y esto empieza a ser lo interesante de tener una ley de cambio climático, que tiene que ver con la institucionalización de las acciones y con convertir a la lucha frente al cambio climático en política pública. Porque ¿qué tiene que ver esto? Porque la institucionalización y el hecho de que sea una política pública, que bueno, no es tan fácil si después cambia un gobierno que se dé marcha atrás con eso, ¿se entiende? Y si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en países como en Estados Unidos con Donald Trump, en Brasil con Jair Bolsonaro, si de golpe sube, ¿no?, al gobierno alguien que tiene una medida, una postura contraria a lo que es actuar frente a cambio climático, contar con una ley tiene un peso mucho más fuerte, ¿no?, para sostener esas acciones, que si fueran acciones únicamente creadas, por ejemplo, por decreto, ¿no? Entonces, por eso ahí la celebración que hubo de ambos lados. Algunos puntos destacados que vos recién anticipabas: tenemos una placa para tener en cuenta, el proyecto está subido, o sea que se puede acceder online para verlo en detalle, pero yo tomé algunos de los puntos más destacados y también de los que subrayan, ¿no?, tanto los asesores legales como las diferentes organizaciones vinculadas a cambio climático. En primer lugar, la ley habla de la creación de un Gabinete Nacional de Cambio Climático. Ese gabinete ya existe, pero fue creado por decreto. Entonces, lo que hace ahora esta ley, que de hecho por eso se le puso con el mismo nombre en el documento, es institucionalizar eso. Y es esto que yo te decía, que entonces permite que se mantenga, ¿no?, como una política pública, independientemente después del gobierno que esté en el poder. Por eso ahí eso se marca como algo importante. El Gabinete Nacional lo que busca es articular, ¿no?, a lo que son los diferentes actores para actuar frente a cambio climático. Recordemos que la lucha frente a cambio climático
no es únicamente una cuestión de ambiente, implican modificaciones y acciones en todos los ministerios. Y compromisos de todos. Exacto, por eso la creación del gabinete, para que esa acción pueda ser articulada, ¿no?, y transversal a todos los ministerios. En segundo lugar, consagra el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que eso es un principio, es global, y lo que tiene que ver es que todos somos responsables de cambio climático, pero históricamente hay algunos que han sido más responsables, que han emitido más. Ajá. Entonces eso también lo consagra desde el punto de vista internacional y local. Eso sobre todo viene de las negociaciones internacionales, en donde no es lo mismo la contaminación histórica que, por ejemplo, han generado los países desarrollados como Estados Unidos y China a países en desarrollo. Por eso la diferenciación, pero la responsabilidad conjunta. Por otra parte, otro de los puntos destacados tiene que ver con el alcance nacional. Es una ley justamente que abarca todo el territorio argentino, es una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental, y por lo tanto esto implica que también en las provincias va a tener que haber políticas vinculadas a la acción frente a cambio climático. Vos mencionabas recién lo del Consejo Asesor Externo, ¿no?, del Plan Nacional de Cambio Climático, y aquí lo que es interesante es cómo empiezan a incluirse a diferentes actores. Este consejo va a tener que estar, integrado por científicos, por representantes de organizaciones ambientales, por comunidades indígenas, universidades, entidades académicas y empresariales y sindicatos. O sea, vos fíjate la diversidad de actores que van a estar en este consejo, que lo que va a buscar justamente este consejo es asistir y asesorar en las políticas públicas vinculadas a los objetivos de esta ley. Y por último, que no es menor de importancia, la participación y la información pública que menciona la ley, en donde lo que dice es que cada jurisdicción debe garantizar mecanismos de participación de los actores involucrados y que la información vinculada a la ley tiene que ser de acceso público, y eso es importante porque se trata de la protección ambiental. Y te hago una pregunta, porque esto es en base a esta ley al Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Es decir, que digamos, de Presidencia de la Nación. ¿Qué pasa con los gobernadores? Es decir, ¿involucra también a los gobernadores o la acción es empujada desde Presidencia de la Nación y después quedará a consideración si quedan solo esa campaña y los gobernadores harán lo propio o no harán nada? No, porque viste que hay algunas provincias que está el tema de la minería, está el tema de la producción de gases. Bueno, entonces ahí entra digamos, un polo de conflicto, ¿no? No, como mencionaba recién, uno de los temas es el alcance nacional, con lo cual todas las provincias también, como es una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental, todas las provincias van a tener que aplicar sus propias políticas también de cambio climático. Lo que pasa es que no todas tienen la misma política. A esta ley, exacto. Hay que ver después cómo esto, sobre todo a través del COFEMA, que es el organismo, ¿no?, que articula el trabajo de las provincias, hay que ver siempre cómo las leyes después se bajan en su aplicación. Como vos decís, hay provincias con quizás actividades de mayor impacto ambiental, sobre todo las que dependen, ¿no?, de actividad minera u otro tipo de actividades extractivistas, con lo cual después hay que ver todo esto cómo se desencadena. ¿Es un buen paso? Sí, es un paso adelante. Van a ser necesarias muchas otras leyes también para acompañar, ¿no?, la lucha frente a cambio climático, pero por lo menos es un primer paso. Y ahí sí lo que quiero destacar, esta ley se viene trabajando desde hace 5 años, es lo que se dijo desde el equipo de Pino Solanas, pero justamente como recién el senador ponía en Twitter, el agradecimiento a los jóvenes. Este año el proyecto de ley tomó mucho más impulso gracias a la participación de los jóvenes, principalmente agrupados en Jóvenes por el Clima Argentina y la Alianza por el Clima, que salieron a las calles, inspirados en Greta, salían todos los viernes, hicieron las grandes movilizaciones globales frente al Congreso. Entonces es también de destacar cómo la participación de los jóvenes impulsó, ¿no?, este proyecto para que terminara siendo ley. Y no se queda ahí, porque los jóvenes ayer dijeron nos vemos de nuevo en las calles el próximo viernes, que va a ser de nuevo, hay una movilización global. ¿Mañana o es el otro? El otro. El de la semana que viene. Exacto, el 29 de noviembre, el 29 de noviembre y el 6 de diciembre, un poco en vísperas de la COP25 y durante la COP25, son las próximas 2 grandes movilizaciones globales.
como ellos dicen, la lucha continúa, pero esto es, ¿no?, un gran paso. Y ayer los jóvenes estaban ahí adentro, que eso también es interesante, ¿no? Cómo empezar a incluir los reclamos de las nuevas generaciones. Exactamente. Bueno, ahora esperaremos la media sanción del Senado. No, ya es ley. Directamente exacto, es ley. Ya es bien, ley. perfecto. Entonces, porque no demora más. Entonces, la media sanción fue en julio por parte del Senado y ya ayer fue ley. Lo votó diputado. Lo que pasa vino de Senado con las modificaciones y directamente. Ahora en realidad lo que queda por ver desde el punto de vista ambiental tiene que ver cómo va a ser la transición con el nuevo gobierno. Todavía no se sabe incluso la cartera de ambiente dónde va a estar ubicada. Bueno, ¿no? pero al ser ley y sobre todo una ley nueva, arranca con el gobierno de alguna manera. Así que la política no va a cambiar, sino lo que tiene que hacer es implementarla. No, solo habrá que ver cuál es la autoridad máxima que habrá en ambiente, porque todavía no se sabe. Ministerio aparentemente no. Recordemos que Macri había subido la categoría ministerio, después la bajó secretaría por la argumentación no de reducir gastos. Exacto. Veremos qué pasa. Se dice que puede ser que esté junto con otro ministerio como el de Desarrollo Social o el de Vivienda. Habrá que ver, ¿no?, qué es lo que sucede. ¿Cuándo viajas? El 30 de noviembre. Así que primero vamos a la movilización acá frente al Congreso y después a vamos a seguir Madrid. Hablando un poquitito más. Sí, ¿no? vamos a seguir. Excelente. Bueno, bárbaro. Gracias, Thaís. Por Gracias favor. por venir y por supuesto felicitaciones también, porque como dice Thaís. Y la pueden leer porque hizo un hilo, yo recomiendo también a aquellos que quieran seguirla a Thaís en Twitter. Hoy en la madrugada leía el tweet porque explica punto a punto qué significa esta ley, ¿no? Sí. Eso está bueno también. Porque es importante también llevar la información a la gente, porque es lindo el título, bueno, tenemos ley de cambio climático, pero después es importante saber para después reclamar que eso se cumpla, ¿no? Igual. Recordanos tu cuenta de Twitter. Mi nombre y apellido, Thaís Gadealara. Perfecto. Ahí está. Ahora vas a tener un montón de seguidores más. Bueno, gracias, Thaís. Gracias.